Bendiciones, mis amadas hermanas, qué bendición tan grande este privilegio de estar con ustedes nuevamente. Damos gracias al Señor y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Él por las bendiciones que nos ha concedido en este tiempo. Sabemos que el retiro, el Señor se ha glorificado de una manera muy especial, hablando a cada vida, y damos gracias al Señor por esa palabra que ha venido. Que el Señor sea aquel que selle esa palabra en nuestros corazones y poder seguir obrando conforme a su santa y preciosa voluntad. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá los saludos desde Perú para todas mis amadas hermanas que nos están viendo en esta hora. Agradecidas por todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo y lo que seguirá haciendo, y todo para gloria de su nombre. Glorificamos y alabamos y bendecimos ese glorioso nombre que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias a nuestro Dios. Amadas, vamos a orar en esta hora. Vamos a presentarnos delante del Señor, pidiendo a Él que sea el que nos guíe en esta hora a través de las Escrituras, para conocerle cada día más y para que esta Escritura continúe haciéndose vida en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias, oh amado Dios. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu fidelidad y gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas de día en día. Gracias, Señor, por lo que tú nos has concedido en Cristo Jesús, esta salvación tan grande. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por sustentarnos de día en día. Gracias, Señor, por tu visitación a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Cristo Jesús. Padre, bendice a cada una de mis hermanas, Señor, abundantemente, Señor, y que cada día el Cristo glorioso siga creciendo en nuestros corazones, y todo para gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios. Todo lo encomendamos a tu buena mano, dándote gracias por Cristo Jesús. Amén. Glorificamos su precioso nombre. Amadas, aquí en el comienzo de la palabra, en el principio, en Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Esta palabra siempre ha impactado mi vida de la manera que a Dios le plació comenzar su santa palabra. Es precioso, es preciosa la manera en que Dios comenzó. Y como Dios todo lo hace con propósito, este primer versículo marca el propósito de lo que viene a través de su santa escritura, a través de lo que vamos a ver a través de la Biblia. Dice en el versículo 1, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. ¿Y qué más dice? Y la tierra. En el principio de Dios, toda la tierra fue creada, y fue creada con propósito. Cielos con propósito, tierra con propósito. Pero dice el versículo 2 la condición en que se encontraba esa tierra. Dice que y la tierra estaba desordenada y vacía. Un caos en medio de la tierra. Pero dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en medio de esa confusión, en medio de ese desorden, mis hermanas, y en medio de todo ese vacío que había en esa tierra, hay algo que ocurrió. Hay algo que ocurrió, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Una tierra, mis hermanas, desordenada, una tierra vacía, una tierra que no estaba produciendo nada, un caos, mis hermanas, y sin embargo ahí estaba el Espíritu de Dios. Y porque estaba el Espíritu de Dios, después vemos más adelante, en esa tierra, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y ahí fue la luz, y Dios empezó a ordenarlo todo. Sabemos que esa luz ha venido a nuestros corazones y que esa palabra que dijo Dios sea la luz, ese es el mismo Cristo Jesús que ha venido a morar en nuestros corazones. Nosotros somos como esa tierra, mis hermanos. Hemos sido como esa tierra, una tierra que estaba desordenada, un caos, que estaba vacía, hasta que Cristo vino a morar en nuestros corazones. Y vino a morar en nuestros corazones, mis hermanas, porque en medio de ese caos, Dios había mandado que el Espíritu estuviese sobre esa tierra, que se moviese sobre la faz de esa tierra. Dios haciendo su obra en esa tierra vacía, en esa tierra inútil, en esa tierra que no es fértil. Dios hizo algo. Primeramente, el Espíritu se estaba moviendo y Dios empezó a ordenar esa tierra, la ordenó. Dice que que separó las aguas, creó las lumbreras. Entonces, y después de eso, después de ordenar ese caos que había, sucedió algo. Llenó la tierra. La llenó de plantas, la llenó de animales, la llenó de peces, la llenó de aves. Y a todo esto hizo algo. Dios dijo algo: creced y multiplicaos. Sed fructíferos. Miren lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 11. En ese empezar a llenar esa tierra que estaba vacía. Sí, ya estaba ordenada. Dios la ordenó por su palabra y por su espíritu fue ordenando toda esa tierra. Una vez que ordena la tierra, empieza a llenar la tierra. Una vez que la luz alumbra, entonces empieza algo. Dice el versículo 11, Génesis 1:11. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Qué precioso. Esa semilla ha de estar en ese árbol, sobre la tierra, y dice, y fue así. Produjo pues la tierra por la palabra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y el día tercero. Dios llenando la tierra, produciendo árbol, produciendo hierba, produciendo ese árbol que va a dar fruto, y ese fruto va a tener esa semilla en sí. Y dice el versículo 22. Hablando entonces ahora, creó los monstruos, los peces, todo lo que se mueve en el mar, las aves. Pero dice el versículo 22, y Dios los bendijo, y diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios llenándolo todo, llenándolo pero bendiciéndolo. ¿Para qué? Para que dieran fruto. Ese es el propósito por lo que Dios creó los árboles, creó la vegetación, creó los animales, es para que fueran fructíferos, para que pudieran dar fruto. La vida, ¿dando qué? Más vida. La vida, cuando Él crea la vida en cada planta y crea la vida en cada animal, pero con esa posibilidad, con ese potencial de en ellos poder dar esa vida, que no se queden infructuosos, sino que puedan dar fruto. Y dice el versículo 28,
hablando entonces ya no de los peces, no de las aves, no de los árboles, ya la tierra estaba poblada por ellos. Ahora le dice al hombre le dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición entonces vino sobre el hombre, para que el hombre entonces fuera fructífero y para que se multiplicara, para que fuera productivo, para que diera fruto. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, la forma en que Dios llenó esa tierra era para que esa tierra diera fruto. Tierra, creó la tierra, creó los cielos y creó la tierra. Y esa tierra la llenó para que diera fruto. La tierra en sí, mis hermanos, no da fruto. La tierra por sí misma no puede producir. La tierra es algo que si usted lo deja, ahí toma un puñado de tierra y lo pone en un lugar y lo deja ahí, va a ver cómo eso se va secando, cómo se va deshidratando. Podrá tener todos los minerales posibles y no va a ser tierra fértil y no va a ser tierra que produzca si esa tierra no tiene algo que es esencial y es la lluvia y es el agua. Pero cuando usted toma una maceta, la llena de tierra y esa maceta le echa agua y pone una semilla dentro de esa maceta y le sigue echando agüita, va a llegar un momento en que esa semilla va a crecer. No es la tierra la que tiene la vida. No es la tierra la que produce. Quien produce vida es la semilla que está en esa tierra, que ha sido sembrada en esa tierra. Vean, mis amadas, la tierra está seca, la tierra no produce, la tierra no es fértil. Quien hace fértil esa tierra es el agua, hermanos, que toca la semilla que ha sido sembrada en esa tierra. Cuando un agricultor sabe lo que hace, ese agricultor espera que lleguen las lluvias, para que la lluvia entonces empape la tierra para poderla sembrar. Aquí en Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el versículo 14. Deuteronomio 11, 14. La tierra está seca, mis hermanos. La tierra no produce nada. De la misma manera, mis hermanos, que nosotros tampoco podemos producir nada, a menos que la semilla sea implantada en nuestros corazones. Así como esa semilla es plantada por el agricultor en la tierra, de la misma manera, Cristo, Jesús, ha sido implantado en nuestros corazones. Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 4. Catorce, 11, 14. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Esto viene condicionado. Dice versículo 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hablando al pueblo, si ese corazón me obedece, entonces dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Una tierra, mis hermanos, y lo que vamos a estar compartiendo en esta hora es tierra fértil, tierra fértil. Una tierra, mis hermanos, que por sí no produce, pero cuando la lluvia viene sobre esa tierra, cuando la lluvia empapa esos surcos, cuando la lluvia
toca, entonces ablanda esa tierra. El agricultor, aquel que sembraba, el sembrador, sabía que habían estaciones y sabía el tiempo en que Dios iba a dar la lluvia. Había momentos en el pueblo de Israel donde por años no llovía por causa del pecado, pero Dios, en su misericordia, mis hermanos, para con ese pueblo hizo una promesa: yo daré, si tú obedeces, yo daré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ese sembrador esperaba esa lluvia temprana, esa lluvia que hacía que esa tierra pudiera ser arada, que esa tierra pudiera ser sembrada, que esa tierra pudiera ser acondicionada, porque cuando desciende la lluvia, ella ablanda esa tierra. Y entonces es fácil de acondicionar, fácil de trabajar para ese sembrador. Y entonces ese sembrador que tiene esa semilla guardada, y la semilla cuando usted la ve, usted dice: esa semilla, eso está muerto. Eso no tiene vida. ¿Cómo es posible que eso vaya a germinar? El sembrador sabe que va a germinar. Y toma esa semilla y la pone en la tierra. La cubre en esa tierra. Y luego cuando empieza a llover, cuando empieza a caer esa lluvia temprana, entonces esa semilla empieza a germinar, empieza a producir, empieza la vida. La vida no está en la tierra. La tierra puede alimentar de los minerales, esa planta toma para alimentarse, pero no tiene vida la tierra. Quien tiene vida es la semilla que está en esa tierra. Como Cristo Jesús es nuestra vida, y cuando nosotros no lo teníamos a Él, entonces ¿cómo estábamos? Como una tierra que está muerta, como una tierra que es estéril, como una tierra que está seca. Quien vive, quien es la vida, es esa semilla, es Cristo Jesús en nuestros corazones. Quien es el que da la vida, es Él, y lo que se produce, lo que nace, es Cristo en nuestros corazones. De la misma manera que esa semilla va creciendo en ese lugar, va creciendo en esa tierra que no tenía posibilidades y no tiene posibilidades de vida, que no tiene posibilidades por sí misma de dar vida. Quien da vida es la semilla que está dentro. Pero cuando llega el tiempo, esa semilla tiene que seguir siendo regada, y ese árbol empieza, esa planta empieza a crecer y empieza a florecer, y ahí vemos que va a venir el fruto, ahí vemos que cuando vemos la flor sabemos que ya viene el fruto, pero cuando viene el fruto, mis hermanas, hay algo que se necesita, y es que haya lluvia, que caiga la lluvia sobre ese fruto para que ese fruto madure. Si no hay lluvia, ese fruto se pierde, mis hermanos, en medio de la siembra. Ese fruto no va a prosperar. Pero cuando cae esa lluvia, cuando cae esa agua y cae sobre esa planta y la riega y toca ese fruto, entonces empieza a madurar y entonces empieza ese fruto a hacerse apto para comer. Ahí es que sale el fruto. La lluvia temprana para sembrar y acondicionar ese terreno. La lluvia tardía para entonces que ese fruto madure. Pero esa lluvia en nuestros corazones es aquella que ha venido por su Espíritu. Esa lluvia representa en la palabra su Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones. La palabra del Señor, Cristo Jesús, que ha sido implantado en nuestros corazones, empieza a crecer y a brotar y a echar raíces y a enraizarse en nuestras vidas cuando es el Espíritu Santo de Dios el que entonces viene sobre nuestras vidas a hacer que esa palabra sea revelada y que esa palabra brote. Así como el agua hace que esa lluvia, que esa semilla brote en esa tierra, así el Espíritu Santo hace que esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones entonces se manifieste, Cristo Jesús. En Joel, en el capítulo 2 y en el versículo 23. Esta es una palabra preciosa que el profeta Joel traía, mis amadas hermanas,
Miren esta palabra. Joel, capítulo 2, versículo 23 al 26. Tierra, 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 alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas, dice el versículo 21. Pero el versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, lo que veíamos en Deuteronomio, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el versículo 21 dice, tierra, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, ¿de qué tierra habla? ¿De la tierra natural? ¿De qué tierra está hablando? ¿De esa tierra que para sembrar semilla en lo natural? No, me dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él nos ha dado esa lluvia temprana y esa lluvia tardía para nuestros corazones. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os retribuiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Tierra, tierra sobre la cual cae lluvia temprana y lluvia tardía. Tierra que es regada para que esa semilla crezca. ¿Pero de qué está hablando? Y dice que ese pueblo se alegrará, que ese pueblo comerá, que habrá fruto en abundante. Dice que habrá vino, que habrá trigo, que habrá aceite. Todo va a rebosar. ¿Pero de qué está hablando? Y después en el versículo 28 dice, y después de esto, entonces ahí viene la aplicación para con nosotros. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Es el Espíritu Santo. Entonces, aquel que es como esa lluvia para la tierra, así es el Espíritu Santo para con nuestras vidas. Cuando esa semilla, Cristo Jesús, es implantada, es sembrada en nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo viene sobre esta tierra, viene sobre esta carne y dice, entonces va a salir algo de esa vida. Entonces va a brotar algo. Entonces va a haber un poder expresar lo que Dios ha puesto en el corazón. Profetizarán. Y profetizar es esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Esa palabra que está en nuestros corazones. Usted ve, está la semilla, está esa palabra implantada, está el evangelio de nuestros corazones. Hemos recibido a Cristo y ahora el Espíritu Santo hace que haya fruto, que brote, que entonces lo que hay en ese corazón no se quede ahí, mis hermanas, porque por el Espíritu Santo, ese mismo que hizo brotar esa semilla en nuestros corazones, entonces va a empezar a dar fruto, va a empezar esa vida, a hablar lo que ha recibido. Esa es la profecía, cuando hablamos lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ha revelado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces después dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, como la lluvia es derramada sobre la tierra, el Espíritu es derramado también sobre toda carne, sobre nuestras vidas. ¿Pero sobre quién? Dice, y profetizarán, hablarán, dirán, clamarán, van a hablar de Cristo. Y dice, hablarán vuestros hijos. Hermano, es para todos. Esto no es para un grupo en especial. Esta es
para todo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y eso es promesa. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios manifestándose a través de los jóvenes, a través de los hijos, de las hijas, a través de los ancianos. Dios revelándose, dándole sueños. Hermano, el Espíritu Santo actuando en las vidas. Y también, dice el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sobre todos, mis hermanos, aún sobre los siervos, aún sobre aquellos que estaban para servir, aún para los esclavos, mis hermanos. Y nosotros nos identificamos con esos siervos, ¿verdad? Con esas siervas del Señor, siervas para servirle a Él. Él ha prometido que ha de derramar su Santo Espíritu y ya lo ha hecho. Lo ha prometido y lo ha hecho en toda carne, mis hermanos. No es exclusivo. Esto es para todo el mundo. Él ha de derramar su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. ¡Qué hermoso es nuestro Señor! Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una promesa, mis hermanos, que Él ha dado para todos. En Habacuc usted lo puede ver. En Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 14, que Él dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, así como usted ve ese ancho mar, así, mis hermanos, así, mis hermanas, el Señor va a llenar de su Santo Espíritu para que conozcamos más a Cristo. Nos va a llenar más por su Santo Espíritu para revelar a Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para no ser una tierra que no produce, sino para que sea una tierra que abra su boca y cuente las maravillas de Dios. Después en Hebreos usted lo puede ver, cómo el Señor hablaba a través de esta carta en Hebreos, cuando decía, porque la tierra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, dice que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Hablando de los siervos, hablando de aquellos que llevan la palabra del Señor, hablando de aquellos que ministran, hermanos, van a recibir bendición, porque esa tierra ha sido bendecida, porque esa tierra ha recibido la lluvia, porque por el Espíritu Santo es que se ministra la santa palabra. Amada, resumiendo en esta parte, nosotras somos esa tierra, pero en nosotras no hay capacidad de producir vida. Éramos una tierra seca, éramos una tierra vacía, éramos una tierra estéril, hasta el día en que esa semilla vino en nuestros corazones, fue plantada en nuestros corazones y esa semilla ha empezado a crecer y el Espíritu Santo ha hecho que sea ese crecimiento se ha dado y que ese evangelio de Dios, Cristo Jesús en nuestros corazones, se ha revelado en nuestras vidas para que de esa manera nosotras también lo podamos llevar y expresar a otras vidas. Podamos llevar lo que hemos recibido, podamos dar de ese fruto que Dios nos ha dado. Vida, nos ha dado vida. No, esta tierra no es la vida es Cristo en nosotros y nos ha dado la vida y desde el momento en que llegó, entonces esta tierra es una tierra que es fértil porque tiene la vida en ella, tiene a Cristo Jesús. En Mateo, en el capítulo 13, una vida, una tierra que ha sido creada para dar vida, mis hermanos. Una tierra que ha sido creada para dar fruto, mis hermanos. Pero esa tierra fue creada, pero esa tierra es para ser llena. Amadas, que seamos llenas, pero seamos llenas del Espíritu Santo de Dios. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 3.
y les habló muchas cosas por parábolas, hablando de Jesús, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y conocemos esta parábola del sembrador. Él salió a sembrar y vemos el fruto cuando fue dado. Dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Parte de esa semilla se perdió porque la tierra no era apta para ella. Porque la tierra, hermanos, tenía sus otras condiciones. Pero queremos ver este versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra. En tierra buena, mis hermanos. Y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Conforme, ¿verdad?, a la capacidad de esa tierra. Conforme a ello fue el fruto que dio. Esa semilla cayó en esa tierra. Esa tierra recibió esa lluvia y esa tierra entonces pudo producir, no por ella misma, sino por la semilla que estaba en ella. Dice que el sembrador salió a sembrar y dice el versículo 19, cuando alguno, ahí está la interpretación de la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino, es el reino, la palabra del reino, es la que hemos venido a recibir en nuestros corazones, la palabra del reino, la palabra de Dios. Cuando esa palabra es implantada en el corazón, esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones. El sembrador salió a sembrar, ¿qué? La palabra. ¿Y dónde la sembró? En nuestros corazones. El Espíritu Santo entonces empieza a actuar en ese corazón cuando esa palabra es regada por el Espíritu Santo. En Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 11, mis hermanas, porque nosotras necesitamos ser llenas, primeramente, depositada esa semilla. Y después que es depositada esa semilla, entonces la palabra empieza a crecer en nuestros corazones a medida que empezamos a llenarnos de esa palabra. En Isaías 55 dice esta palabra, mis amadas. 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿De dónde desciende? ¿De dónde viene esa lluvia? Esa lluvia viene de los cielos. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Es su doble propósito, dar semilla, porque la semilla va a dar más vida, va a dar más fruto, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para que la envíe. Así como esa lluvia cae, como esa lluvia desciende para que esa semilla germine, hermanas, y lo repito porque es Cristo en nuestros corazones. Esa semilla en esa tierra empieza a germinar por el agua, en esa semilla también, esa palabra del Señor, esa palabra que sale de la boca del Señor, ese verbo, esa palabra que sale de su boca, que ha sido implantada en nuestros corazones, mi hermana, va a dar fruto. Esa palabra, cuando Dios la pone en nuestros corazones, cuando Dios la fija en nuestros corazones, cuando empieza a crecer en nuestra vida, mis hermanas, esa palabra va a dar fruto, va a dar vida. Dice, no volverá vacía. Esta tierra estaba vacía, pero cuando la semilla entró en ella, empezó a poblar todas nuestras vidas. Cristo se hizo vida en nosotros, se enraizó en nosotros, está creciendo en nuestras vidas, y ya esa tierra nunca más va a estar vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que esa palabra que Él ha sembrado en nuestros corazones salga de fruto y llegue también a otros. Dice aquí, mis amadas,
En Juan, en el capítulo 7 y en el versículo 37. Nosotros necesitamos, mis hermanos, primeramente, llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra. Que si hemos estado vacías, esta tierra vacía, primeramente llegue a Cristo en nuestros corazones. Y después, entonces, que esa palabra empiece a crecer en nuestras vidas, empiece a llenar nuestras vidas. Pero esa palabra por sí misma, mis hermanas, se puede quedar ahí en nuestros corazones y podemos recibir cosas hermosas, cosas maravillosas, pero se pueden quedar ahí. No, esa palabra es para dar fruto. Dice aquí en Juan capítulo 7, cuando esa tierra es regada, cuando estamos llenas de la palabra, mis hermanas, entonces ahí viene ese regar. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed. Esa necesidad del Señor, mis hermanos, ese clamar por esas aguas, mis hermanos. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando recibimos esa palabra, mis hermanos, y estamos llenas de la palabra del Señor, hay algo que el Señor también envía. Él envía a su Espíritu Santo para que esa palabra que está en nuestros corazones sea regada y para que esa palabra que hay en nuestra vida, entonces sea una palabra que salte, sea una palabra viva, sea una palabra que corra, sea una palabra que también produzca fruto. El Señor nos ha hecho tierra, pero una tierra fértil por causa de Cristo en nuestros corazones. Y porque Cristo está en nuestros corazones, esa palabra está abundando también en nuestras vidas y el Espíritu Santo está revelando esa palabra para poder dar fruto. El fruto debido a su nombre. En Juan, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, hablando del Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo entonces llega a nuestras vidas, hermanos, entonces ya esa palabra nos va revelando que no somos de esta tierra, sino que eternamente vamos a estar orando con Él. Ese es el efecto, eso es lo que produce esa palabra cuando el Espíritu Santo la toca, y es darnos esa esperanza de que nosotros vamos a tener la vida eterna, para en esa vida eterna estar eternamente con Él. Ese es el mensaje, mis amadas. En Salmo 65, este precioso salmo, recuerdo también la vida de Sara, recuerdo la vida de Elizabeth. Hermanos, cuando el Señor visitó a Abraham, Sara concibió. Esa tierra que era estéril, que estaba seca, que era improductiva. Hermanos, esa mujer que no podía dar a luz, esa mujer que ya tenía un vientre seco, cuando el Señor visitó a Abraham, Sara concibió. Cuando el Señor visitó, el ángel de Jehová visitó a Zacarías, el ángel visitó a Zacarías, Elizabeth concibió. Cuando Dios visita la tierra seca, la tierra que es infértil, mis hermanos, Él hace que produzca vida. Dice el Salmo 65. Y en el versículo 9, Él visita la tierra. Cuando su visitación, cuando es su Espíritu Santo, mis hermanas, cuando es esa lluvia cayendo,
cuánto necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanas, porque una vez que hemos conocido al Señor, recibimos al Señor en nuestros corazones y recibimos el Espíritu Santo también. Pero necesitamos continuamente ser llenas de su Santo Espíritu para que ese Cristo que habita en nuestros corazones sea revelado por su santa palabra. No hay otra manera si no es por el Espíritu Santo de Dios. Pero Él en su misericordia, miren qué hace, visita la tierra. Él visita la tierra y la riegas. Esa tierra que no produce nada, esa tierra que es inútil, mis hermanos, Dios la hace tierra fértil cuando su Espíritu Santo cae sobre de ella, cuando su Espíritu Santo la riega, cuando su Espíritu Santo la llena. Entonces esa palabra, esa vida brota y esa tierra es enriquecida y esa tierra entonces es una tierra fértil, no por ella misma, sino por el que habita en ella. En gran manera, no poco, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre una vida, no es poco, mis hermanos, sino en gran manera la enriquece. En gran manera, porque es empapándola, es llenándola de Él, es saturándola de su presencia. Dice, ¿con el río de quién? Con el río de Dios. Ese río no habla de otro, sino del mismo Espíritu cuando se mueve en medio de su pueblo. Y dice, lleno de aguas, lleno de agua. Preparas el grano de ellos, preparas esa semilla que ha sido implantada en nuestros corazones cuando así lo dispone. Es por la voluntad y en el tiempo del Señor. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales, lo ablandas con lluvia, Él llenando, Él empapando, Él en cada rincón de nuestras vidas, llenándonos de su Espíritu Santo. Dice, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, en esa tierra que es seca, en esa tierra que es árida, mis hermanos, ahí desciende para dar vida. Y los collados se ciñen de alegría, se visten las manadas de los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Esa tierra que estaba seca, esa tierra que era pastizales, donde eran desierto, donde había desierto, cuando la lluvia cae, hermano, lo llena todo, lo llena de vida. Ahí se manifiesta la vida. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una vida para llenar esa vida, ahí va a haber fruto, mis hermanos, ahí va a haber llenura. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la llenura, cuando Él nos llena, cuando desciende su Espíritu Santo y toma esa palabra que está en nuestros corazones, mis hermanos, y la hace dar fruto. Dice aquí en Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 32. El Espíritu Santo, cuán necesario es el Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Indispensable el Espíritu Santo. Dios lo ha dado, lo ha enviado a su pueblo para que nos revele a Cristo, para que llene nuestras vidas. No es para estar vacías, mis hermanas, sino es para que nos llene nuestras vidas y para que esta tierra entonces pueda dar la vida. Pero la vida no de la tierra, sino la vida de la semilla que ha sido implantada. Hechos 1, y en el versículo, mis hermanas, Hechos 2, en el versículo, vamos a ver primeramente el versículo 22. Pedro, lleno del Espíritu Santo,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban en el aposento alto, dice que Pedro abrió su boca. Y este es el primer discurso que Pedro da. Y dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando una vida es llena del Espíritu Santo, mis hermanas, no habla otra cosa, no habla de otra persona. No habla de nada que no sea de Cristo. El Espíritu Santo, ¿a quién revela? ¿A quién muestra? ¿Y de quién habla? Es de Cristo. Uno puede hablar muchísimas cosas, pero cuando es que esa lluvia cae sobre esa tierra, que el Espíritu Santo cae sobre nuestras vidas para llenarnos, va a salir una palabra, va a salir Cristo Jesús de nuestras bocas. A este entregado por el determinado consejo, ¿de qué está hablando? De Cristo Jesús, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero el versículo 24 dice, al cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios, esa palabra que él conocía, esa palabra que había tenido experiencia, con quien él había andado, con Cristo, ahora estaba en su corazón. Anteriormente Pedro nunca habló de esta manera. ¿Cómo un hombre sin letra va a hablar así si no es lleno por el Espíritu Santo de Dios? Y dice el versículo 30, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, hablando de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Wow, hermanos, estamos hablando de una vida. Estamos hablando de David. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿de quién hablaba? Aleluya. A este Jesús del cual David habló, mis hermanos, a quien el Espíritu de Dios le reveló esto a David. Entonces ahora lo está viendo y le está revelando también a Pedro. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Pedro decía, de la manera en que estamos hablando, las maravillas que estamos hablando, de quien estamos hablando, es de Cristo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Él lo prometió, Él lo ha dado. Él lo prometió y ahora hay fruto. Todo ese conocimiento que había, mis hermanas, toda esa experiencia que tenía Pedro, ahora era vida. Ahora se hacía vida, ahora él lo podía hablar con convicción, porque el Espíritu Santo que estaba en él era el que estaba revelando la vida de Cristo. Y entonces en esa tierra que no era fértil, en ese que era del vulgo, en ese que era sin instrucción, ahora Dios lo estaba llenando del Espíritu Santo y estaba brotando la vida, Cristo Jesús. Es por el Espíritu Santo que nace, que brota esa vida que es Cristo Jesús. Dice el versículo 36, este versículo para mí es tan precioso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y nadie puede llamar a Jesucristo Señor, a Cristo Señor, si no es por el Espíritu. Y aquí Pedro estaba en el Espíritu. Al oír esto, ustedes saben lo que pasó. Aquella multitud se compungió de corazón, mis hermanos.
y que Él les dice: arrepiéntese y bautícense para que reciban el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. La promesa del Espíritu Santo, mis hermanos. Así como habíamos dicho anteriormente, para los hijos, para las hijas, para los jóvenes, para los ancianos, para los siervos. Derramaré mi espíritu sobre todos ellos y profetizarán, verán sueños, tendrán visiones sobre todos ellos. Ahora, aquí en Hechos, está hablando que Él ha de derramar su Espíritu Santo, pero ahora dice: esa promesa será para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Nosotros estuvimos lejos, pero Él nos ha acercado por su sangre, para cuantos el Señor Dios llamare. Aleluya. Para todos es esta promesa. Esta promesa, mis hermanos, es para todos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, con otras muchas palabras que no están escritas. Imagínense todo este discurso de Pedro, toda esta exposición que él traía, toda esta vida que él estaba hablando. Hay muchas más palabras que no se escribieron. Dice: testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Pero el versículo 41, miren qué hermoso lo que el Señor hizo. Porque, mis hermanos, podemos hablar, pero si no es por el Espíritu Santo no pasa nada. Pero cuando es el Espíritu Santo, ahí hay fruto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¿Cómo? 3,000 personas. Fruto. Una vida. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra que estaba en su corazón. Y esa palabra, cuando fue revelado, esa vida cuando fue revelada, cuando habló de Cristo, porque la vida es Cristo y de quien hablamos es Cristo y a quien revela la palabra es a Cristo. Entonces, cuando salió Cristo, cuando salió esa palabra, aquellos que la recibieron, mis hermanos, se compungieron de corazón, se arrepintieron, se bautizaron, mis hermanos, y fueron como 3,000. Fruto hubo en aquel tiempo, una conversión tan grande, mis hermanos, de 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Se integraron a la iglesia del Señor, fueron parte de ese cuerpo de la iglesia del Señor. Fruto, 3,000 personas, por una vida que fue llena del Espíritu Santo de Dios, y que al ser llena, entonces esa llenura, cuando fue bañado, cuando fue empapado, cuando fue lleno del Espíritu Santo, entonces esa palabra que moraba en su corazón, esa palabra se hizo vida, y al hacerse vida fue impartido a otros, y esos otros la recibieron, y al recibirla creyeron también. Y entonces se añadieron al cuerpo de Cristo. Que el Señor haga eso en nuestras vidas, mis hermanas. Que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Que nos llene, y que esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones crezca y crezca y crezca y crezca. Porque no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído. Esa experiencia en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí en Hechos, en el capítulo 4, y en el versículo 29, habían sido perseguidos, mis hermanos, porque va a venir oposición. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber quien no se agrade con esta palabra. Pero mis amadas hermanas, mire lo que dice desde el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad no es contra nosotros, contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, todo por Dios. Y ahora, Señor, mira, lo hicieron con el Señor, lo hicieron con Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Sí, mis hermanas, va a venir oposición.
van a venir amenazas, va a venir persecución, pero hay ese ruego, ese clamor delante del Señor, esa oración. Y ahora concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una tierra, la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de nuestro Dios. Toda la tierra para ser llena de la presencia de Dios. La tierra para ser llena del Espíritu Santo. Nosotros, su pueblo, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, hermano, cuando hay esa oración, ese deseo, ese anhelo, Señor, concede el que podamos hablar tu palabra, concede que el fruto salga, concede que esa palabra no se quede aprisionada en mi corazón. Da entendimiento, da la gracia para traerla. Solo tú lo puedes hacer, Señor, cuando hay ese deseo de que otras vidas puedan recibir la palabra y ser edificadas, mis hermanas. El Señor nos usa, pero nos llena primeramente de su Santo Espíritu. Y cuando hay ese deseo, cuando hay ese anhelo, entonces dice que esa tierra, aleluya, aquí no dice tierra, dice que los que estaban congregados, dice que el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, y si tembló, ellos temblaron con el lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. Y todos fueron llenos, inundados, mis hermanos, fueron llenos, esas vasijas fueron llenas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que llena, entonces, ¿qué sucede? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya, lo que había en sus corazones, mis hermanos, fluyó, la palabra no se detuvo. Esa palabra fluyó, esa palabra no se quedó aprisionada, no se quedó encajonada en el corazón, no se quedó ahí, sino que el Espíritu Santo hizo que esa palabra fluyera, que esa palabra saliera y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fruto, mis hermanas, fruto. El fruto es Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Nada tiene que ver con esta tierra, porque esta tierra es una tierra que no puede producir vida. Pero sí aquel que está en nosotros, sí Él, sí Cristo, Él es la vida. Y la vida, cuando ha venido a nuestros corazones, cuando ha alumbrado nuestras vidas, cuando Él, esa semilla ha sido sembrada, Cristo Jesús, el Evangelio de Dios en nuestros corazones, y empieza entonces esa palabra a crecer, y empezamos a comer su palabra, y empezamos a llenarnos de su palabra. Esa palabra no se puede contener, porque cuando viene el Espíritu Santo y riega esa palabra, cuando viene el Espíritu Santo y nos va inundando y llenando, esa palabra, ¿sabe lo que hace? Salta, esa palabra brota, esa palabra se da a conocer, esa palabra es una palabra que llega a otros. Y así como el Señor ha puesto esa convicción en nuestros corazones de la vida eterna, porque salta esa palabra para vida eterna por su Espíritu Santo, así salta para inundar a otros y llegar al corazón de otros. Y ahí entonces es manifestado el fruto. Salmo 65, solamente leer ese primer versículo del Salmo 65. Visitas la tierra, en gran manera la enriqueces, lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan
grosura, destilan grosura. La grosura habla también de esa llenura. Destilan sobre los pastizales del desierto, de esa tierra seca, mis hermanos, que no producía nada, y los collados se ciñen de alegría, se visten los ganados de los llanos, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Gracias damos al Señor. Gracias damos al Señor. Que el Señor, mis hermanas, nuestro anhelo y nuestro deseo, el mío de mi corazón y el de cada una de nosotras y de los varones también que nos están oyendo en esta hora, sea ser llenos, la llenura del Espíritu Santo. Sí, tenemos el Espíritu Santo, pero continuamente necesitamos ser llenos de Él. Necesitamos orar y pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, para que aquella palabra que tú me has dado dé fruto, y para que esta tierra sea una tierra fértil, no se quede infértil, sino que haya fruto y fruto en abundancia. Gracias damos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor y agradecemos, mis hermanas, a las vidas que en esta hora se han estado conectando y han estado oyendo esta palabra, pidiéndole al Señor que para cada una de nosotros esta palabra sea de grande bendición. Nuestra hermana Grace Sánchez, nuestra hermana Sara Huamaní, saludos, mi hermana Sara, bendiciones. Nuestra hermana Aide, mi suegra querida. Nuestra hermana Silvia Gómez, te saludamos en el nombre del Señor. Luisa, mi hermana amada de Chorrillo, Luisa Lurita, muchas bendiciones. Gisela, mi cuñada, saludos, Gisela, un abrazo grande, te amo. Cecilia Bravo, Ceci, Dios te guarde, bendiciones. Matilde, Dios te bendiga, mi amada Matilde, el Señor sea contigo. Nancy, mi tía querida, mi hermana amada, Dios me la bendiga abundantemente. Mi hermana Rosa, recibe un abrazo grande desde acá de la distancia. Angélica, Dios te guarde, Angélica, sea el Señor en tu vida. Olga, mi hermanita Olga Anunciata, mi hermanita Olguita, Dios me la bendiga. Y mi hermana Eliana, un abrazo grande para con su vida. Mi hermana Marina, Dios me la bendiga. Marina, Dios te guarde. Dios bendiga tu vida y bendiga también tu familia. Amadas, qué hermoso poder en esta hora, poder compartir con mis amadas hermanas tan amadas, familia de Dios. Les amamos y oramos al Señor para que sea el Señor llenándonos a cada una de nosotros, a cada una de nosotras, nos llene de su Santo Espíritu para que esa palabra nunca se detenga. A nuestra hermana Lucía Pérez le damos un abrazo grande, muy grande en el nombre del Señor. A nuestra hermana Ivette también, hermana Ivette Chávez, Dios te bendiga abundantemente. Damos gracias por cada una de ustedes y oramos para que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, la cual ha sido derramada sobre nuestras vidas abundantemente. Gracias, Señor. Gracias porque tú, oh Señor, a esta tierra seca te ha placido, Señor, rodearla de tu Santo Espíritu, Señor. Cuando estaba desordenada, cuando no había nada en nosotros, cuando estábamos sin esperanza, tú llegaste a nuestras vidas, Señor, para darnos vida. Y pusiste esa semilla, la sembraste en nuestros corazones, Señor. Oh, permite, Padre amado, que ahora pueda germinar. Llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos hasta rebosar. Llénanos hasta que esa agua, esos ríos tuyos, esos manantiales tuyos, inunden nuestras vidas, Señor. Para, Señor, que
esa semilla crezca, esa semilla de fruto, Señor. Esa semilla no se quede en nosotros, sino que esa semilla sea una que dé fruto, que otros también puedan venir a ti, Señor. Llénanos de tu presencia, revélanos a Cristo, llénanos del conocimiento de Cristo, revélanos, Señor, que toda esta tierra sea llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, porque así tú lo diseñaste desde el principio, para que fuéramos llenos de tu presencia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira, mis amadas hermanas, Señor, cada una de ellas han estado oyendo esta transmisión, oh Dios mío. Padre, y aún aquellas que la van de oír después, bendícelas a ellas, bendice su familia, Señor, oh Dios mío, ordena su casa, Señor, tú eres Dios de orden, ordena sus casas, Señor, que tu evangelio pueda tocar los corazones y por tu Espíritu Santo, Señor, los varones, esposos que no te conocen, te conozcan, los hijos que no te conozcan, vengan a tu conocimiento. Toda una generación para ti, oh hijos, hijas, ancianos, jóvenes, todos seamos llenos de conocimiento de tu gloria, Señor, porque tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Mira, mi amado Dios, si hay alguna vida enferma, si hay alguna vida, Señor, con alguna dolencia, sea del cuerpo, sea del alma, seas tú tocándola y sanándola para gloria de tu nombre, Señor. Oh, Señor, encomendamos en esta hora, oh Señor, la vida de nuestras hermanas o hermanos que se encuentran con alguna afección de su cuerpo, de su alma, Señor. Seas tú sanando para gloria de tu nombre, por tu Espíritu Santo. Y todo te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias por Él. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias a nuestro Dios. Amadas, que el Señor les bendiga. Un abrazo grande. Sea la paz y el amor del Señor gobernando sobre sus corazones. Los saludos también acá de mi esposo y hermano Edgar. Que el Señor les bendiga.